Este bloque está auspiciado por Plastar y va a estar moderado por Mauricio Santajuliana. Vamos a presentar la segunda mesa redonda de la jornada, titulada Hongos y micotoxinas, problemática y prevención. Las oradoras van a ser Andrea Astoreca y Claudia Castellari, a quienes invitamos a subir al escenario. Andrea Astoreca es microbióloga y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y realizó un postdoctorado en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora de CONICET y profesora en la Cátedra de Higiene y Salud Pública de la UNLP. Desarrolla tareas de investigación en el Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales, relacionadas con el aislamiento y la identificación de especies fúngicas presentes en sustratos de consumo humano y animal, así como también en la extracción y determinación de numerosas micotoxinas. Es autora y coautora de numerosas publicaciones científicas sobre este tema y ha dirigido varias tesis de grado y posgrado en las universidades donde se ha desempeñado. Claudia Castellari es ingeniera agrónoma, magíster en producción vegetal y doctora en ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se desempeña como profesora asociada en microbiología general y microbiología de alimentos de la Facultad de Ciencias Agrarias de esta universidad y es responsable del Laboratorio de Microbiología de Suelos y Alimentos de la Unidad Integrada Balcarce. Ha participado de numerosos proyectos de investigación sobre ecología de hongos micotoxigénicos y la contaminación con micotoxinas, especialmente en matrices vegetales. Es autora y coautora de más de 100 publicaciones en revistas internacionales, nacionales y eventos científicos y ha asesorado más de 30 tesis de grado, maestrías y doctorado. Hola. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar a hablar acerca de la temática que me convoca, quería agradecer al comité organizador por haberme invitado a participar, pero fundamentalmente por brindarme la posibilidad de compartir este espacio con colegas, con científicos y con profesionales tan comprometidos con esta temática y con tantas implicancias, tanto en el ámbito científico y tecnológico como en el económico y productivo de la cadena agroindustrial. Bueno, voy a empezar a hablar acerca de la importancia económica y ecológica de los hongos debido a su amplia utilización para la producción de alimentos, para la producción de bebidas fermentadas, de enzimas, de antibióticos y otros productos de diversos usos terapéuticos, aparte de ser usados también en la agricultura sustentable. Y bueno, no voy a dejar de mencionar el rol crucial que tienen los hongos como descomponedores en el ecosistema, permitiendo el reciclaje de la materia orgánica. Pero no estoy aquí para hablar bien de los hongos, sino todo lo contrario, nos vamos a enfocar en los aspectos perjudiciales que afectan tanto a la salud como a la agricultura y como a la alimentación. En los últimos tiempos, los patógenos fúngicos son cada vez más comunes y sus infecciones cada vez más resistentes a tratamientos. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud ya ha manifestado recientemente su preocupación por el incremento en la incidencia de estas infecciones fúngicas y por la expansión del área geográfica en donde se están presentando. Ahora sí, acercándonos un poco más al grupo de hongos que nos interesa a nosotros, voy a hablar acerca de aquellos que son capaces de infectar a muchos cultivos agrícolas, afectando las raíces, las plántulas, las semillas, los frutos y hasta los vasos vasculares vegetales, con todo el impacto negativo que eso tiene sobre la economía agrícola. Sumado a eso, un grupo más reducido de hongos son capaces de producir micotoxinas, que de ahora en adelante vamos a llamar en esta presentación los hongos micotoxicogénicos. Obviamente representan un riesgo para la inocuidad alimentaria, para la seguridad alimentaria y lógicamente para la salud en general. Si eso lo extrapolamos a los alimentos que llegan en la mesa de cualquier persona, incluso también lo extrapolamos a los piensos,
Estamos hablando de las micotoxicosis, tanto humanas como animales, debido al consumo de alimentos contaminados con micotoxinas. Es por eso que, bueno, lo que vamos a hacer ahora es mencionar algunas características inherentes a los hongos y en particular a los hongos que nos interesan a todos nosotros, que vendrían a ser nuestros enemigos. Así podemos un poquito entender su comportamiento y su fisiología. Nos vamos a centrar en los hongos filamentosos y más específicamente en los tabicados, ya que las levaduras son incapaces de producir micotoxinas. Todos ellos tienen una pared celular compuesta por quitina que les da protección y rigidez y otros compuestos como glucanos y proteínas que les sirven para el intercambio de alimentos en el ambiente en donde se desarrollan. Pueden tener reproducción sexual, asexual o mixta. Y esta gran clasificación de hongos son día a día cada vez más las especies fúngicas conocidas que integran este reino, el reino fungi, se clasifican someramente en este grupo. Los hongos inferiores, representados básicamente por los zigomicetes y que no tienen mucha importancia por lo mismo que les comentaba hoy, que no son productores de micotoxinas. Los basidiomicotas, que son aquellos más conocidos popularmente por ser los hongos de sombrerito, los hongos alucinógenos, los comestibles, las setas, los de jardín y algunas rollas y tizones. Los ascomicetes, integrados por las levaduras, y por último, los que nos interesan a nosotros, los deuteromicetes o también denominados hongos imperfectos, porque no son capaces de reproducirse sexualmente, pero a esta división pertenecen los hongos capaces de producir estos metabolitos tan importantes. La última característica, para no perder tiempo con los hongos y abocarnos a los metabolitos, son la nutrición. Son organismos heterótrofos por absorción. Lo que hacen es liberar enzimas al medio externo, digerir macromoléculas grandes en moléculas más pequeñas que luego van a poder ser absorbidas por difusión o por transporte activo. Y de acuerdo a cuál sea el tipo de materia orgánica que consumen, se pueden clasificar en saprófitos, parásitos o simbiontes. Y ahora sí, habiendo conocido un poco más las generalidades de los hongos, nos vamos a centrar en este tipo de metabolitos secundarios, producidos por varias especies y géneros fúngicos, pero principalmente Aspergillus, Penicillium, Alternaria y Fusarium. No son los únicos géneros, pero sí los más importantes desde el punto de vista toxicológico. Están presentes en frutos secos, en frutas, en especias, en bebidas, ¿sí? En vino, en cerveza, todas las bebidas que se produzcan con cereales contaminados. También, lógicamente, en piensos. No son esenciales ni para el crecimiento ni para la reproducción del hongo, sino más bien se los asocia a una cuestión adaptativa frente a un medio adverso en donde tengan que desarrollarse. Estos metabolitos tienen muy bajo peso molecular, de no más de 500 daltons, y tienen una estructura química extremada variable, lo que hace que cada uno de los metabolitos pueda presentar síntomas muy diferentes y afectar órganos blancos diferentes. Producen efectos tanto en humanos como en animales, agudos o crónicos, estos últimos son los más comunes. Pueden aumentar la incidencia de otras enfermedades, porque recuerden que también afectan al sistema inmunológico. Y son, aquí el gran problema, altamente resistentes a condiciones físicas y sobre todo a la temperatura. Ahora bien, ¿cuándo, dónde y cómo son producidos estos metabolitos? Fíjense la cantidad de puntos críticos a controlar, ¿sí? Desde el momento de la semilla hasta el almacenamiento, en donde pueden llegar a producirse y acumularse estos metabolitos. No quiero spoilearte, Claudia. Básicamente de esto lo que voy a decir es que en función de dónde ocurre la formación, los hongos pueden clasificarse en hongos de campo u hongos de almacenamiento. Bueno, y allí lo que les puse fue más o menos una tríada ecológica como para considerar
como evento la producción de la enzima, la cantidad de factores que uno debería poder controlar, que uno tendría que controlar, para de esa manera poder reducir la cantidad de micotoxinas. Y es lógicamente imposible, porque hay muchos de estos factores que no los podemos controlar, sobre todo a campo. Entonces, he aquí la gran dificultad para el control. Aparte de que en muchos casos se encuentran en bajas concentraciones, que no tienen color, que están asociados frecuentemente entre sí a otras micotoxinas. ¿Por qué? Una única especie fúngica puede ser capaz de producir más de una micotoxina. Y las diferentes micotoxinas pueden ser producidas por diferentes especies fúngicas, incluso pertenecientes a diferentes géneros. Son resistentes a la temperatura y no son indicativos. La presencia del hongo no es indicativo de la presencia de la micotoxina y viceversa. ¿Por qué? Porque el hongo puede llegar a producir sobre algún cultivo X la micotoxina y luego haberse muerto por un tratamiento térmico, por lo que sea, y en el cereal permanecer la toxina presente, latente y activa. Y se determinan y cuantifican mediante equipamientos muy específicos, a veces caros, sumado a la necesidad de tener estándares de cada una de las micotoxinas, que día a día son cada vez más, para poder determinarlas. Bueno, entonces imagínense que si el impacto de la presencia de los hongos era enorme, imagínense el impacto que tienen las micotoxinas sobre la agricultura, sobre la salud y fundamentalmente sobre el comercio y la economía agrícola de cada país. ¿Por qué? Porque se rechazan muchos lotes por estar contaminados, ¿sí? Porque se rechazan las exportaciones, porque los cereales no cumplen con los requisitos que nos piden los países compradores. Y en cuanto a la ganadería, ya sea cualquier especie contaminada, no sé, pollos, cerdos, caballos, aparte de enfermarse, tienen una baja tasa de crecimiento, tienen baja natalidad, poca producción de huevos, de carne, y todos los costos en salud que requieren para la atención de los animales contaminados. La Organización Mundial de la Salud, no mentira, la FAO, ha declarado que más del 25% de los cereales de todo el mundo están contaminados con alguna micotoxina y ese porcentaje aún aumenta lógicamente en los países tropicales y subtropicales. Bien. Bueno, ahora vamos a mencionar, y ya vi el cartelito, vamos a mencionar, el cartelito que me queda poco tiempo, las principales micotoxinas. Las aflatoxinas son las más conocidas, las más estudiadas, las más antiguas. El descubrimiento de esta micotoxina data del año 1960, cuando en el Reino Unido hubo una mortalidad de más de 100.000 pavos con síntomas que se desconocían y que no se asociaban a ninguna enfermedad hasta el momento. Luego se descubrió que provenía de un maní que estaba contaminado con Aspergillus flavus, de allí el nombre, y mucho tiempo después fueron capaces de detectar el analito, cuantificarlo y estudiarlo. Hoy en día sabemos que es capaz de ser producido principalmente por Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus, entre otras especies que también lo producen en menor concentración. Son derivados cumarínicos unidos a un sistema bifuránico, la estructura química, y ya van a ver lo que les comentaba antes de la variedad en sus estructuras. Tienen un impacto hepatotóxico, se clasifican en B, G o M. El B y el G es por la fluorescencia que emiten, blue o green, bajo la luz ultravioleta. M es porque se encuentra en la leche. Después tenemos las ocratoxinas. Algo importante que no dije de las aflatoxinas es que se encuentran en todos los sustratos, en todos los cereales, en café, en maní, en pasas de uvas, en especias, bueno, en sorgo. Las ocratoxinas son producidas por algunas especies pertenecientes al género Aspergillus, especialmente por Aspergillus bocracius y también por Aspergillus carbonarius, terrius, niger, entre otros, y por Penicillium verrucosum y carnium.
Es un anillo isocumarínico, tiene efecto principalmente nefrotóxico y también inmunosupresivo, y se encuentra, es muy común en uvas y por tanto en vino. También se encuentra en cereales, varios. Las fumonicinas son cadenas largas y lineales, se clasifican en fumonicina B, A o C, de acuerdo a la estructura, y son producidos por Fusarium verticiloides, Fusarium proliferatum, Fusarium subglutinans. Son las responsables de la leucoencefalomalacia equina, no sé si alguna vez lo escucharon hablar, pero es común en caballos intoxicados con maíz contaminado. El dioxinivalenol está presente en maíz, en trigo y en centeno, tiene una estructura química como la que se ve en pantalla. Son muy resistentes y es por eso que se encuentra aún en el pan hecho con trigo contaminado, o sea, es muy poco la concentración que se puede bajar después del procesamiento. Se la conoce como vomitoxina también porque es uno de los principales efectos que ocasiona tanto en humanos como en animales. Y puede llegar a aparecer acompañado con sus derivados acetilados como es el 13 y el 15-acetildón. La ceralenona también es producida por varias especies de Fusarium, como Fusarium graminearum, Culmorum, Equiseti verticiloides. Es un anillo, es una lactona de un ácido resorcíclico. Tiene actividad estrogénica, por eso ocasiona muchos problemas reproductivos en cerdos y en animales contaminados. A grosso modo son las principales micotoxinas, pero hay dos términos que no quiero dejar de mencionar, que son las micotoxinas emergentes y las micotoxinas enmascaradas. Las micotoxinas emergentes hacen referencia a este tipo de metabolitos de los cuales no se sabe mucho hoy en día, sí se sabe acerca de su toxicidad y requieren otro tipo de análisis para su determinación. Y las toxinas enmascaradas son aquellas que la planta misma, como defensa, modifica, ¿sí? para dejar de hacerla tóxica y normalmente agrega o un azúcar o un sulfato o algo que luego revierte y vuelve a tener actividad cuando es consumida por los animales. Bueno, esto lo voy a pasar porque no me estaría quedando tiempo. Y en esto sí voy a hacer un poquitito de hincapié, que si bien no lo mencioné en cada una de las micotoxinas, es importante saber la situación de nuestro país en cuanto a las regulaciones. Afortunadamente, hoy en día son muchas más las micotoxinas que se regulan. En el año 2019 hubo un salto importante, hasta ese momento se regulaba solo aflatoxinas y normalmente recién en la década del 90 se empezó a regular en maní y en leche y después se fue ampliando el número de matrices sobre los cuales estaba regulado. Estamos relativamente bien, pero obviamente hay un montón de micotoxinas que incorporar a nuestra legislación, sobre todo considerando que somos exportadores de un montón de granos y que las exigencias internacionales son mucho mayores. Gracias por su atención. Bueno, buenas tardes a todos. Me sumo a la bienvenida de esta mañana del grupo organizador de este congreso, porque soy de la casa, así que me atribuyo también a darles la bienvenida. Bueno, continuando con la charla de Andrea, que hizo una síntesis de lo que son las generalidades de los hongos y las principales micotoxinas que afectan a todo lo que son las matrices vegetales. Yo voy a centrar mi exposición en lo que es en trabajos que se han publicado, sobre todo evaluando lo que es el desarrollo de la microbiota dentro o asociada a cereales almacenados en silobolsa y algunas claves finales en las que sí podemos intervenir para prevenir el desarrollo de hongos y micotoxinas asociadas.
Bueno, en el contexto de lo que son los sistemas de producción agrícola, la cosecha y acondicionado, almacenamiento, constituyen, como ya hemos dicho durante toda la mañana, un periodo crítico muy importante para garantizar la calidad de los alimentos. La gestión en lo que es la manipulación o el manejo de los granos, ¿sí?, que van a ser almacenados, es una cuestión clave para preservar no solamente su valor nutritivo, sino también para minimizar los riesgos asociados con pérdidas económicas y aquellos relacionados con la salud por la contaminación con hongos y micotoxinas. Andrea hablaba de una clasificación de hongos y en los que trabajamos un poco con hongos asociados a matrices vegetales, hablamos de hongos de campo y hongos de almacenamiento. Hacemos referencia a hongos de campo cuando hablamos de hongos que están asociados a las condiciones ambientales, ¿sí?, luego de la implantación de los cultivos, y que son condiciones que les permiten a ellos desarrollarse, ¿sí?, en una etapa de crecimiento exponencial, favorecidos por un contenido de humedad de planta elevado, por un contenido de humedad de grano elevado, por un amplio rango de temperaturas y, por supuesto, con todo el oxígeno disponible, haciendo referencia, como hablábamos hoy, de que los hongos son aerobios estrictos y necesitan de oxígeno para realizar su metabolismo. ¿Qué sucede? La alternancia en el campo de estas condiciones, ¿sí?, hablamos de variaciones diarias de temperatura, es decir, lo que son las amplitudes térmicas durante el día, periodos que alternan lluvia con sequía, sobre todo en esos periodos que son cercanos a la floración o a la fructificación, y los propios cambios durante los estadios fenológicos de los cultivos hacen que se desencadenen, ¿sí?, la síntesis de micotoxinas en el campo. Por otro lado, vamos a lo que son los hongos del almacenamiento. Son aquellos hongos que, perteneciendo principalmente a los géneros Aspergillus y Penicillium, encuentran en los alimentos, o en este caso los granos y otros commodities que van a ser almacenados, condiciones que les son favorables y que sobre todo le dan una capacidad de adaptabilidad o competencia respecto de los hongos de campo. Entonces, para poder controlar lo que es el desarrollo de estos hongos que se asocian a los granos que van a ser almacenados, hay que tener muy en cuenta lo que es el contenido de humedad de la cosecha, que va a estar determinada por el tipo de grano, el momento de cosecha, ¿sí?, si estamos hablando de una cosecha tardía, una cosecha temprana. ¿Por qué hago mención a esto? Porque justamente el momento de cosecha va a estar relacionada con el tamaño de las poblaciones de hongos, sobre todo los micotoxigénicos, que se asocian a los granos que van a ser embolsados, ¿sí? Por otro lado, al confeccionar la bolsa, ya se habló esta mañana de cuáles son las prácticas más importantes para poder incluso mantener lo que es la integridad y la hermeticidad. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque justamente la modificación de la atmósfera gaseosa interna, ¿sí?, da lugar a una atmósfera rica en dióxido de carbono, y ya se conoce que justamente estas atmósferas ricas en dióxido de carbono estarían limitando el desarrollo de los hongos. No se asusten, quiero sintetizarles un poco lo que es la síntesis de micotoxinas en campo y en almacenamiento, ¿sí? Para ello voy a referirme justamente a lo que es el incremento de la biomasa fúngica. Entonces, como decíamos, los hongos naturalmente habitan el suelo y los rastrojos, y ante la presencia de un cultivo recién implantado son capaces de desarrollarse, ¿sí?, metabólicamente, incrementar significativamente su crecimiento. Y como les comentaba, que en determinados momentos algunas alternancias en las condiciones óptimas que afectan su desarrollo dan lugar a la síntesis de toxinas. Esas toxinas, como bien explicaba Andrea, son estables químicamente y térmicamente. Por lo tanto, las toxinas que se desarrollan durante el cultivo van a permanecer, ¿sí?, van a permanecer asociadas a los granos durante el almacenamiento.
y las vamos a poder detectar en distintos momentos del almacenamiento, pero seguramente y asociada a este tipo de especies, las vamos a encontrar, ¿sí?, acumuladas asociadas a los granos. Cuando se da la etapa de la cosecha y todo lo que es el acondicionado y almacenamiento, en este caso hablábamos hoy de otras especies que tienen la capacidad adaptativa para poder desarrollarse, ¿sí?, en el interior de la bolsa, y nosotros vamos a tener que tener en cuenta o considerar que alternancias en algunos de los parámetros o de los factores que podrían estar afectando lo que es, por ejemplo, la integridad de la bolsa, ¿sí?, una rotura o algún otro factor físico que pueda alterar esa atmósfera que se genera en el interior del silo bolsa, da lugar justamente a ese incremento en el crecimiento de hongos. Paralelamente a ello, la síntesis de toxinas. Entonces, vamos a llegar hacia el final del almacenamiento, en donde nos vamos a encontrar con toxinas de campo, sintetizadas en campo, y con toxinas sintetizadas en almacenamiento. Y es por eso entonces que en muchos casos se conoce que matrices como maíz, trigo, soja y otras matrices contienen diferentes concentraciones de distintas toxinas. Es decir, se sabe que ahora, de acuerdo a los análisis, se encuentran en general por lo menos 2 o 3 micotoxinas diferentes a la hora de realizar los análisis. Bueno, seguidamente entonces les voy a presentar algunos resultados de trabajos realizados sobre la evolución de lo que es el desarrollo de los hongos en almacenamiento y la síntesis de toxinas. Voy a comenzar con este trabajo que fue realizado por quien les habla y colaboradores, en donde estudiamos justamente los factores ambientales y de sustratos que afectan, ¿sí?, las poblaciones fúngicas y la síntesis de micotoxinas. En este caso fue en maíz almacenado en bolsa plástica con un contenido de humedad que consideramos algo superior, ¿sí?, a los recomendados como seguro. Se estudió también, lo voy a señalar así, se estudió también la importancia de la disposición de los granos en el perfil vertical de la bolsa, debido a que existían algunas evidencias de una posible estratificación de humedad y que eso podría estar ayudando o acompañando el desarrollo de los hongos. Bien, lo que se determinó y se puede observar entonces en la gráfica que presenta el logaritmo de las unidades formadoras de colonias, que el tamaño de las poblaciones fue superior significativamente en este estrato superior de la bolsa o en esta parte de la bolsa en donde los granos están más cercanos y en contacto con el ambiente respecto de los granos que estaban almacenados en la parte inferior de la bolsa. Entonces, se detectó un efecto del estrato, ¿sí?, pero no se detectó efecto del ambiente. ¿Y qué quiero comentarles con esto? Que durante el periodo de almacenamiento de estos granos, que fue de aproximadamente 150 días, el comportamiento de la biota fúngica se mantuvo, pero no se incrementó hacia el final del almacenamiento. Estas bolsas permanecieron íntegras, fueron controladas mensualmente hacia el final del almacenamiento y entendemos que fue la integridad de la bolsa y el favorecimiento de esa atmósfera anoxigénica y con alto contenido de dióxido de carbono justamente lo que permitió frenar el desarrollo de los hongos. Respecto de la composición dentro de esas bolsas, pudimos observar que a lo largo de los 5 meses del almacenamiento nosotros hicimos determinaciones al inicio del embolsado, a los 90 días y hacia el final. Pudimos observar que las poblaciones de Fusarium, que son hongos de campo, se redujeron significativamente. También se redujo significativamente la población de Aspergillus, ¿sí?, estaba en bajo recuento al inicio del almacenamiento. Y se incrementaron poblaciones que son muy frecuentes de hallarlas en el interior de la bolsa, que son Penicillium, algunas especies de Eurotium, que no son micotoxigénicas o no estaban reportadas como micotoxigénicas, ahora se conoce que en algunos casos producen algunas toxinas,
y también se determinaron levaduras en la parte superior, no micotoxigénicas, pero que sí incrementaban ese valor final de la microbiota, como veíamos en la diapositiva anterior. Respecto de las micotoxinas, se hicieron dos determinaciones, a los 90 y 150 días del almacenamiento. Se determinó un 100% de positividad en muestras de granos para las fumonicinas, ¿sí? FB1 y FB2. Lo interesante de esto es que estas concentraciones que se determinaron y posiblemente que fueron sintetizadas durante el cultivo, no se incrementaron hacia el final del almacenamiento. Pasó una situación similar con aflatoxinas, se detectaron en el 40% de las muestras, con concentraciones muy por debajo de los límites internacionalmente establecidos como seguros, y no hubo un incremento al final de los 150 días. Bien, este es otro trabajo que se hizo sobre maíz, lo hicieron Pacín y colaboradores. En este caso se evaluaron también muestras de maíz almacenados, muestras de grano húmedo, ¿sí? Almacenados en silobolsa. Durante un tiempo determinado se analizaron más de 100 muestras. Lo interesante en este caso fue que se evaluó no solamente la biota fúngica, sino también la concentración de fumonicinas. En este caso, al ser un grano húmedo almacenado, es decir, tenía un contenido de actividad de agua que estaba por encima de aquella actividad de agua limitante, ¿sí? Y que favoreció el desarrollo de hongos, se determinó que, si bien la carga fúngica total no varió, se mantuvo dentro del orden inicial, sí se detectó un incremento significativo de fumonicinas. Ese incremento significativo de fumonicinas estuvo posiblemente asociado, como decíamos, que en el caso esto de que los granos se embolsaron con un contenido de humedad superior a la recomendada como segura. Bien, este es otro trabajo que fue realizado en Italia por Gregory y colaboradores para presentar un trabajo de otro país. En este caso se evaluó la dinámica de hongos y la relación con sus toxinas, las principales toxinas, en granos de maíz almacenados en grano seco, para maíz y para trigo. Lo que se pudo observar durante este almacenamiento de 7 meses, bueno, vemos en las gráficas de la izquierda los recuentos del logaritmo natural de unidades formadoras de colonias respecto de los 7 meses de almacenamiento. Se pudo observar que tanto para el caso de maíz como para el caso de trigo, los recuentos poblacionales se redujeron a lo largo de esos 7 meses de almacenamiento, pero recuerden, estamos hablando de un grano seco, ¿sí? Y respecto de sus micotoxinas asociadas, se pudo determinar que en el caso de las fumonicinas no hubo incremento hacia el final del almacenamiento, y lo mismo sucedió con DON, la toxina asociada investigada en trigo, que tampoco tuvo incrementos hacia el final del almacenamiento. Ahora bien, cuando hablamos de lo que son los almacenamientos de granos secos, grano húmedo, como se dijo hoy a la mañana, no siempre uno puede embolsar granos secos. Es más, la generalidad es embolsar granos con un contenido de humedad que siempre es superior a ese contenido de humedad segura, ¿sí? Para evitar el desarrollo de las poblaciones fúngicas. Lo que se ha estado considerando como una alternativa es la aplicación de productos, ¿sí? Productos preservantes que puedan permitir ser aplicados para luego embolsar los granos y mantener de esa manera un control sobre el desarrollo de los hongos. Se hizo en este caso un trabajo en el año 2018, aquí en la unidad integrada Balcarce, en donde se probaron distintas dosis de ácido propiónico, y en este caso en maíz, ¿sí? En maíz húmedo. Fue un trabajo realizado in vitro, pero lo que se pudo observar fue que, independientemente de la condición de hermeticidad y no hermeticidad, fue el ácido propiónico un producto con resultados prometedores para ser utilizado como un preservante a la hora de embolsar granos húmedos.
Estos experimentos fueron desarrollados también por Álvarez y colaboradores en el año 2021, en donde además del ácido propiónico se testearon otros compuestos que podrían ser utilizados como alternativas para la aplicación en granos húmedos que iban a ser embolsados. Sin dudas vuelve a ser el ácido propiónico el que tiene los resultados prometedores. En la actualidad, Cardoso está realizando trabajos que están relacionados con el ajuste de las tecnologías y además las metodologías justamente de la aplicación a campo, en bolsa, del ácido propiónico, ¿sí? De manera entonces de poder hacer frente a lo que es el control de los hongos y minimizar los riesgos de producción de toxinas. Bien, este trabajo que les presento sobre arroz, lo van a ver justamente porque presentamos un póster, así que lo podemos charlar, lo voy a pasar para limitar el tiempo. En este caso se evaluó justamente la posibilidad de almacenar arroz presecado, ¿sí? Y dentro de las variables de calidad también se evaluaron los aspectos referidos a la evolución de hongos y a la síntesis de toxinas. Lo vamos a pasar y lo podemos charlar en el panel. Bien, por último no quería dejar de mencionarles algunos ensayos que se han realizado respecto al almacenamientos de commodities no convencionales. Uno es el caso del expeller de soja. Si bien está todavía en evaluación lo que es la metodología para poder embolsarlo, se hicieron ensayos in vitro, ¿sí? Este es un trabajo realizado por Maciel, en donde evaluaron justamente la evolución de las poblaciones de hongos y además la síntesis de toxinas. Lo que se encontró en este ensayo, en donde probaron diferentes contenidos de humedad, ¿sí? En condiciones herméticas y no herméticas, para la humedad más grande, más elevada, se determinó que la población fúngica comenzaba a incrementarse a partir de los 189 días. Respecto de la condición no hermética, para la misma humedad, en donde ya a partir de los 56 días comenzaba a incrementarse la concentración final o el tamaño poblacional. Para este commodity no convencional no se aisló Fusarium, ¿sí? Sí se detectaron las toxinas que produce Fusarium. Entendemos que todo lo que es el proceso de extrusado para obtener justamente el expeller de soja pudo haber influido en lo que es la no detección de estos hongos micotoxigénicos. De todas formas, y pensando en los procesos de extrusado, de presión y altas temperaturas, fíjense ustedes que las toxinas sobrevivieron, ¿sí? Las toxinas permanecieron estables, se aisló DON y fumonicinas, B1 y B2, ¿sí? Y no hubo incrementos hacia el final del almacenamiento. Este es otro caso, el de la burlanda de maíz, el almacenamiento de burlanda húmeda con una humedad relativa del 70%. También se evaluó lo que fue la evolución de la microbiota y además la síntesis de toxinas. Lo que se pudo observar, comparando el almacenamiento hermético en silobolsa respecto de un almacenamiento en ambiente, que las poblaciones de hongos se incrementaron en el ambiente en forma significativa, ¿sí? En aquella burlanda dejada al aire libre, con incrementos, como les decía, de 6 a 7 el logaritmo de unidades formadoras de colonias. Respecto de las micotoxinas, se estudió DON asociada a esta matriz. Se pudo determinar que la burlanda, que estaba almacenada en silobolsa, mantuvo la concentración de DON, que fue la que se detectó al inicio del almacenamiento, y por debajo de 5 partes por millón. Respecto de la burlanda almacenada en condiciones ambientales, se pudo ver que, bueno, a pesar de que el origen de la burlanda era de diferentes empresas, para algunos casos se pudo observar un incremento significativo de la concentración de DON a partir de los 10 días de almacenamiento. Y se entiende que esta condición de inestabilidad
y variación de distintos incrementos en las concentraciones justamente estuvo debida a la condición del almacenamiento. Por último, les quiero comentar sobre expeller de girasol, también almacenado en silobolsa. Este trabajo fue realizado por Beck en el año 2021, en donde también se evaluó la carga fúngica, ¿sí?, durante el tiempo de almacenamiento, que fueron 8 meses, y además la detección o la determinación de micotoxinas. Si bien hubo un incremento hacia el final del experimento de hongos, no se aisló Fusarium, entendemos que también al ser hongos de campo y luego ser sometidos a todo lo que es el proceso del pellet, ese incremento pudo estar dado por otros hongos que se desarrollaron en el almacenamiento con condiciones favorables para, en este caso, incrementar su población. Respecto de las micotoxinas, se detectaron solamente DON y cearalenona en condiciones que no cambiaron, es decir, su concentración no se incrementó durante el periodo en que los pellets fueron almacenados. Bien, ¿me queda un minuto? Un minuto. Uno. Uno. Bueno, llegamos entonces hasta a este punto en donde podemos hacer una enumeración de las principales variables, ¿sí?, que pueden estar afectando el almacenamiento de los granos, el desarrollo de los hongos y la síntesis de toxinas. Prácticas culturales, control de plagas en el campo, momento de cosecha, ¿sí?, contenido de humedad en la cosecha, que decíamos va a estar relacionado directamente con la carga fúngica con la que los granos van a ser almacenados. La posibilidad de uso de preservantes como una alternativa al tener que almacenar granos húmedos, condición de hermeticidad de la bolsa, ¿sí?, y, no menos importante, un plan de monitoreo en donde se pueda monitorear periódicamente la actividad biológica, ¿sí?, a través de la determinación de oxígeno y dióxido de carbono y el análisis de micotoxinas. ¿No tengo más tiempo? Bueno, solamente comentar el tema del muestreo. ¿Por qué quiero robarles un minuto más y hablar sobre el tema del muestreo? Porque es un aspecto clave. Nosotros trabajamos mucho en lo que es muestreo, es decir, tomar muestras para mandar al laboratorio. Entonces, les robo un minuto de tiempo, el último, para que tomen conciencia de cómo se toman las muestras. El muestreo, ¿sí?, es clave y es una etapa crítica para poder obtener resultados analíticos confiables para poder tomar decisiones sobre esos commodities que están almacenados, ¿sí? Porque se conoce que más allá de los obstáculos que uno tiene al tener que hacer un muestreo, ¿sí?, las concentraciones son tan pequeñas que si nosotros no tomamos la muestra con calidad, ¿sí?, va a ser imposible que podamos tomar decisiones, ¿sí?, sobre lo que son lo que es la calidad nutricional y además la calidad higiénico-sanitaria de los granos que estamos almacenando. Bueno, muchas gracias. Hola. Bien, agradecerles a Claudia, a Andrea. Claudia se extendió demasiado, pero está bien, el tema era muy importante. ¿Hay alguna pregunta para alguna de las disertantes? Sí, buenas tardes. Para la doctora Castellari. Hacia los últimos comentarios donde analizaba qué pasaba con situaciones herméticas y no herméticas para subproductos de la industria. Los niveles en que se mostraban que no habían, que se mantenían ahí constantes. ¿Cómo son esos niveles de peligrosos o no? En la alimentación, tambo, filoto, Sí, sobre sí, todo sí. que a veces son subproductos que no están todos los días al alcance en zona y por ahí existe la posibilidad de traerlo.
Sí, es verdad. Sobre todo se están utilizando mucho en lo que es alimentación animal, en alimentación de animales que son muy exigentes, como el feedlot o el ganado lechero o en tambo. Sí, son un problema, por eso quería presentar los subproductos. Lo que sí se pudo determinar es que en el caso de que el producto es cuidadosamente almacenado, en condición hermética, las micotoxinas que han sido producidas por ahí durante el cultivo en campo no se incrementan, ¿sí? Uno hace un seguimiento y no hemos encontrado incrementos en las concentraciones de toxinas, sobre todo en burlanda, ¿no? Que estamos hablando de un producto que tiene 70% de humedad al momento de la disposición. Sí se han encontrado concentraciones elevadas en burlandas que son dejadas en el campo, que no son cubiertas, ¿sí? En esos casos sí, pero no en la que es almacenada herméticamente. El tema es que no se da como... No, la consulta es si son pequeñas bombitas que por ahí en un mixer quedó algo, o a veces intervienen, qué sé yo, en un 10, un 11% del resto del mixer, si hay efecto dilución o por ahí puede quedar una pequeña bombita en un mezclado y nos hace un lío, ¿no? Justamente el tema es el mezclado. Y como forma parte de lo que llamamos el TMR, ¿no? Las mezclas con granos, bueno, expeller, en este caso burlanda, el tema de la preparación de la ración es un tema clave, que ahí sí habría un efecto de dilución. El manipuleo que no es adecuado puede ser que una pequeña concentración en un punto, ¿sí? Recordemos que la distribución es heterogénea de las micotoxinas, puede ser que cause un efecto en algún animal justamente, pero el tema de la preparación de la ración en ese caso es clave, ¿sí? Y va a tener esto un efecto de dilución. No, de nada. Gracias. Tengo una pregunta, pero es en inglés, un poco más difícil por Andrea. Because it's difficult. Ahora tengo las micotoxinas en el grano. ¿Qué puedo hacer con eso? Por ejemplo, en mi jardín tengo compost y en el compost hay temperatura, hay humedad, hay bacterias, hay hongos que se descomponen en micotoxinas, hay ácaros que pueden tratar a las micotoxinas. Ahora, ¿cómo pueden sobrevivir? A lo mejor podemos aprender de esta descomposición del compost para entender de las micotoxinas. Sí, de hecho hay estudios que lo que prueban es la absorción de las paredes de algunas levaduras que son capaces de absorber micotoxinas. De hecho, en el laboratorio donde yo trabajo estamos haciendo un trabajo con sorgo en donde aislamos y caracterizamos tanto levaduras como hongos como bacterias y entre los mismos microorganismos capaces de colonizar ese nicho. La idea es poder limitar el crecimiento del hongo productor. Nosotros trabajamos con Epicoccus sorginum e intentamos también que las paredes de las levaduras puedan ser incorporadas en las raciones de alimentos y ahí mismo puedan absorberse dentro del tracto gastrointestinal de los animales las micotoxinas. Eso es algo que se hace, que es muy común, hablando siempre de microorganismos, no de ácaros, que no te había entendido, discúlpame, pero sí de bacterias y otros microorganismos que puedan llegar a controlar a los mismos microorganismos que comparten el nicho. Sí, hay muchos estudios al respecto. Bien, ¿alguna otra pregunta para las disertantes? Si no... Buenas tardes, Nelson Corredor de Colombia.
Hablaste sobre el almacenamiento de arroz semiseco y me gustaría saber cuál es el tiempo seguro para este tipo de procedimiento o operación. Y una segunda pregunta es también relacionada con el almacenamiento del arroz. ¿Cuál es la humedad de seguridad para almacenar este cereal y en silo bolsa y durante cuánto tiempo máximo? Gracias. Hola, buenas tardes. El ensayo que hacíamos referencia, el presecado se había hecho a 16% de humedad. Y en este caso lo que el destino era hacer un almacenamiento temporario, ¿sí?, para luego hacer un almacenamiento por mayor periodo de tiempo. Si no recuerdo, Leandro, eran 2 meses el presecado, el embolsado. Hasta 2 meses, sí. Puede mantener esa calidad, ¿sí?, porque se evaluaron, además de lo que era la evolución de los hongos, otros parámetros de calidad, ¿no? Pero ese presecado era por un periodo de tiempo temporario, ¿sí?, no un almacenamiento por largo periodo de tiempo. Y la segunda pregunta era el contenido de humedad seguro, 14, para arroz, 14%. 12% por cucaracha, me dice. 12% de humedad. Tiempo máximo. ¿12% sin problema? Sí, son 8 meses, 7, 8 meses seguro. O más. Bien. Si no hay más preguntas, como estamos excedidos en tiempo, pasemos a la siguiente. Gracias y mil disculpas por No, por favor. por el tema era exceso muy de tiempo. importante.